Por ahí antes andaba un gato, creo que es creyente ese gato, porque estaba tratando de entrar por el frente y algo pasó y entonces dio la vuelta y vino y entró por acá. También venía aquí arriba, o tal vez es músico también, no sé. Tal vez lo que está buscando es que alguien lo adopte, a lo mejor es eso, ¿no? Tal vez quiere que irse adoptado, que lo tomen en adopción. Bueno, no, nada más para decir que si el gatito es suyo, mejor no lo invite a venir. Mejor no lo invite. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 8, el capítulo 8 del libro de los Salmos. Y deje su Biblia abierta ahí. En un momento vamos a estar leyendo este pasaje bíblico. Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969, ya casi cumpliendo los 46 años creo, puso los pies sobre la luna. Eso fue la gran noticia de aquel tiempo, de aquel momento. Y él dijo las siguientes palabras. Dicen que fue las primeras palabras que dijo cuando se paró sobre la luna. Un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para la humanidad. Y luego parece que el segundo en poner sus pies sobre la luna fue Edwin Aldrin. Y entonces él leyó una parte de este salmo. Salmo capítulo 8, versículo 3 y versículo 4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Y yo creo que oportuno fue también esa y acertada esa lectura. Y en reconocimiento de lo grande de nuestro Dios, en reconocimiento del gran Dios a quien usted y yo servimos. En este salmo es un himno, y este himno celebra la gloria y gracia de Dios, lo que es y lo que ha hecho. Muestra la relación del hombre y su mundo con el Creador, y combina la alegría con la reverencia. Este salmo comienza y termina con Dios. Puede notar en el versículo 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y véalo en el versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así como inicia, así cierra. Contrasta debilidad con fortaleza, lo espectacular y lo insignificante, la trascendencia y la inmanencia de Dios. La observación nos conduce a la reflexión. Vamos a leerlo todo. Si usted tiene alguna versión que no sea Reina Valera 60, pues trate de leerlo también. Pero si no, vamos a tratar de leerlo en voz alta ahora mismo. Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza.
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Yo le he puesto como título a esta presentación, alabemos su grandeza. Hay dos, creo yo, como divisiones o dos partes en que podemos analizar este salmo. Y el versículo 1 y 2 hablan de alabar a su gloria, alabar su grandeza. Y los versículos de 3 al 8 está la pregunta y la respuesta a esa pregunta: ¿qué es el hombre? El Dios nuestro, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios del creyente, es Dios de toda esta gloria que se ha manifestado ante nuestros ojos, ese despliegue de grandeza, ese mensaje que no es un mensaje verbalizado, sino un mensaje ilustrado, un mensaje visual, como para que el que sabe leer y el que no sabe leer pueda leerlo y pueda entenderlo y pueda apreciar y pueda percibir al Dios no conocido, al Dios invisible, pero que se ha hecho visible y se ha revelado por medio de su creación. Como comienza aquí en el versículo 1, usando los términos del pacto. Usando los términos del pacto, no solamente del pacto del Sinaí, pero también del nuevo pacto para con su pueblo y para con nosotros. En estas palabras que dice, Señor nuestro. Señor nuestro implica que hemos iniciado, hemos entablado una relación personal con Él, ¿no es cierto? Él no solamente es Dios. Usted puede referirse a Dios no solamente como el ser supremo, el grande, el poderoso, y todo eso es cierto. Pero qué extraordinario que usted diga que ese es mi Dios. Es más, que ese Dios tan grande, tan trascendente, sea su papá. Eso es extraordinario. Es más, que con ese Dios usted puede tener comunicación. Eso es más extraordinario todavía. Los términos del pacto. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Dice que yo soy Jehová tu Dios. Así empieza. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. Pero eso, yo soy Jehová tu Dios. En la profecía que toma Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, dice estas palabras: seré su Dios, yo seré su Dios. Y luego dice recíprocamente: y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Fíjese la reciprocidad, la comunión, la relación que se expresa en esas palabras del pacto. Luego, su alabanza
es notoria. Es notoria por todas sus criaturas, inclusive las inanimadas, como diríamos. Pero esta alabanza se entona desde lo alto, se entona desde el cielo. La creación, hay una canción que dice que, ¿cómo es que dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, el Salmo 19 también dice eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos capítulo 1 también, el apóstol retoma este mismo testimonio bíblico. Desde el cielo, desde lo alto, no solamente por las criaturas allí angelicales como los serafines, los ángeles, de quienes nos dice la Biblia que ellos adoran a Dios constantemente. No cesan de decir, dice en el libro de Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y se postran y tiran sus coronas y todo esto. Sí, eso es cierto. Según la Biblia, eso ocurre sin cesar en el cielo alrededor del trono. Pero la creación misma emite esa alabanza, ese reconocimiento del gran Creador. Pero más extraordinario, la alabanza también se emite, según el salmista, desde la tierra y desde el lugar donde están las criaturas y las más débiles. Porque dice que los niños y los niños de pecho, desde las cunas, en el hospital donde están los neonatos, los más chiquiticos metidos ahí en las incubadoras, como si Dios está reflejando su gloria implícitamente a través de los nacimientos y de los bebés allí. Aún esos bebés que no pueden articular palabras excepto sonidos o llanto. Pero dice que de la boca de los niños y de los que maman está implicando los más pequeñitos. Y decía que desde lo más bajo y de lo más débil, porque precisamente entre los seres vivos creo que los más débiles somos los humanos recién nacidos. Usted puede ver un búfalo bebé o un bebé búfalo, y después de que la búfala lo pare, segundo después ya está pulseando cómo pararse y camina y luego ya está buscando su leche. Pero a los seres humanos nos cuesta más, ¿verdad? Los seres humanos como que somos más débiles de las criaturas, de los seres vivos. Cuando nacemos, cuando venimos, nos cuesta un proceso mucho más largo, más costoso. Pero este gran Dios recibe la alabanza desde el cielo y recibe la alabanza desde abajo en la tierra para reconocer su grandeza y su gloria. Ahora, mientras que toda la tierra y el cielo proclaman a Dios su gloria, su alabanza, también se levanta la amenaza de quienes son enemigos y quienes odian a Dios. Y también eso lo tiene aquí el Salmo. Cuando usted y yo nos proponemos darle gloria a Dios, de seguro vamos a encontrar una resistencia, de seguro vamos a encontrar una oposición. Al diablo mismo no le gusta, al infierno no le gusta que usted y yo alabemos a Dios. Y entonces dice que cuando Jesús retoma esta escritura profética, mesiánica, y cuando estaba entrando a Jerusalén, capítulo 21 de Mateo, versículos 15 y 16, y Jesús enfrenta el reclamo de los sacerdotes y de los doctores de la ley, los escribas, que decían:
Jesús, ¿por qué no callas a estos chiquillos que están haciendo bulla? Están desarmando el protocolo de entrada, seguramente de ingreso a la ciudad y al templo mismo. Y Jesús dice: ¿ustedes qué es? ¿Que no han leído las Escrituras? Que las Escrituras dicen que de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y entonces Jesús responde y recrimina más bien la actitud de ellos, cuando más bien ellos eran deberían de ser los protagonistas de aquel acto de alabanza y de reconocimiento del Mesías. Pero todo lo contrario, se estaban oponiendo, estaban resistiendo. Bueno, Dios tiene enemigos. Igual su pueblo, el creyente, tiene y tenemos enemigos. Y el enemigo real y que está en primera línea se llama el diablo. Por cierto, nunca piense que su enemigo es su hermano. El enemigo, dijo alguien, es el enemigo. Tu hermano en Cristo no es tu enemigo, que a veces ande un poquito emberrinchado con usted. Claro, tiene que arreglar eso sí. Pero el enemigo, realmente el enemigo que te quiere destruir totalmente es el diablo. Y Dios también tiene ese enemigo. Jesús tuvo ese enemigo y fue reflejado muchas veces por medio de los instrumentos humanos. Entonces, la alabanza de su gloria, la alabanza a Dios, a ese Dios glorioso, debe de ser expresada, debe de ser emitida por nosotros, por los niños. Yo digo que si hay gente que es espontánea para alabar a Dios, ¿sabe quiénes son? Los niños. Precisamente los niños. No tienen normalmente no tienen prejuicios, ni incredulidad tampoco, y son espontáneos. Y por esa razón, allí en el templo, esos niños empezaron a gritar y a decir: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decía los líderes religiosos: ¡Ey, dígales que se callen! Están perturbando el orden, están echando a perder el programa. Dígales que se callen. Y luego, si ellos hubieran callado, Jesús dijo, las piedras gritarían, o las piedras cantarían, o las piedras alabarían. Dios de todas formas recibirá alabanza, se la querramos dar o no. Usted se la quiera dar o no se la quiera dar, yo se la quiera dar o no, Dios va a recibir alabanza. Y debemos de estar dispuestos siempre entonces a darle esa alabanza. Hay un salmo que dice: dad a Jehová la gloria y el poder, la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Sí, realmente debemos hacer eso constantemente. La otra parte aquí tiene que ver con el hombre, tiene que ver con la pregunta que hace el salmista, y el texto contesta o da unas respuestas sobre qué es el hombre. Y como si nos remontara, nos trasladara a Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice que le has hecho. Bueno, en primer lugar, allí implica que el hombre es criatura de Dios, el hombre como género, hombre-mujer, la raza humana, es creación, somos criaturas de Dios, porque Él nos hizo. Hay otro salmo, dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero Génesis 1:26 dice que Dios dijo: hagamos al hombre
Hagámoslo a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice. Y entonces dice que Él señoree, y esa es una otra parte que toma aquí el Salmo. Él señoree sobre las aves de los cielos, las bestias en el campo, los peces del mar, etcétera. Que Él señoree, que Él administre, que Él sea mayordomo de su creación. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, y estoy convencido que esto es trabajo del diablo, están algunas gentes que se organizan y emiten pensamientos y definiciones en contra de lo que ya Dios creó y definió. Hay una ideología que se llama ideología de género, y esta afirma que no existen sexos, solo roles, orientaciones sexuales mudantes o que se pueden cambiar en la vida todas las veces que la persona quiera cambiarlas a su antojo, a su manera. Y entonces dice los proponentes y seguidores de esta ideología que existen cinco clases de género o 5 géneros, y estos son heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual e indiferenciado, y que son equivalentes a la heterosexualidad. Y dice otro comentario, se habla de 5 géneros o 5 sexos. Otros no hablan de ninguno, ya que se trata de llegar a una situación sin sexos fijos, donde cada uno pueda elegir a su gusto por el tiempo que quiera el rol que más le guste. Qué dicha que usted está bien definido. Usted sabe qué es, ¿verdad? ¿Cuántos saben aquí qué es? ¿Qué son? Amén. Pero hay gente allá en la calle que no sabe qué es. Están enredados. No saben. Eso viene del infierno. Dijo el cardenal Ratzinger: con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo, es decir, es antinatural, antianatómico. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Normalmente estos pensamientos, tiene razón el cardenal, normalmente estos pensamientos en primer lugar son ateos y son anticreacionistas. Es decir, no fuimos realmente creados por un Señor. Pero ¿cómo va un congreso, una conferencia, una organización mundial, por más mundial y famosa que sea, a redefinir lo que Dios, nuestro Creador, ya definió por creación? Y el texto dice claramente que la humanidad está dividida en 2 sexos. ¿Cómo se llaman? Varón y hembra. Así dice Dios que se llama lo que Él creó. Él no creó otra cosa humana que no fuera varón y hembra. Sí creó animales, creó especies,
creó ángeles y todo esto, pero respecto a la humanidad, dice el texto que creó varón y hembra. Así es que usted es uno de esos dos, no hay quite. Y toda la gente es uno de los dos, hombre o es mujer o es hombre. Y también sobre el matrimonio, Dios ya lo definió. Desde el mismo momento en que lo instituyó, lo estableció. Génesis 2:24 nos dice, y dijo Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién? El hombre se unirá ¿con quién? Con la mujer, que va a ser su esposa. Y serán una sola carne. Eso es la definición del matrimonio. Entonces no tiene autoridad ningún congreso, ningún parlamento, para ninguna corte, para redefinir o dar una definición diferente a la que Dios ya dio por institución y por creación. Aquí dice, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es, por supuesto, en cuanto a género, o es varón o es mujer, o es macho o es hembra, varón o mujer. Bueno, el hombre es varón y mujer. Está calificado el género entre esos dos sexos. Pero también el hombre dice que tiene un puesto, tiene un lugar extraordinario, porque Dios lo hizo Señor. Dios lo hizo gobernante del mundo. El hombre, mujer, es gobernante del mundo. Tenemos esa mayordomía encargada de parte de Dios. Pero también el hombre mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por esa razón es que somos bonitos. Por esa razón es que usted es inteligente. Por esa razón es que tiene intelecto, piensa. Por esa razón usted toma decisiones. No es un robot, porque usted está hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y esas cosas tienen que ver precisamente con la imagen de Dios en usted. Y luego dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí hay una situación de traducción, y si ustedes leen diferentes versiones de la Biblia o traducciones, algunas dicen que Dios lo hizo un poco más pequeño o inferior que a sí mismo, o sea, que a Dios, porque algunos dicen que la palabra en hebreo ahí es Elohim, que se puede traducir como Dios, o algunos lo traducen como ángeles o estos seres angelicales. Pero de todas formas, sea ángeles o sea un poquito menor que los ángeles o un poquito menor que Dios, de todas formas, fíjese que el hombre-mujer, tiene una personalidad, tiene una naturaleza por creación de Dios bien importante, ¿no es cierto? Muchísimo más que un mono. Se queda muy largo el mono, claro. Y entonces dice aquí que fuimos hechos un poco menor. Y esto un poco, la palabra un poco implica, nos dicen, implica temporalmente. Eso de menor es una temporalidad. Tal vez esto signifique que entonces en el día de la glorificación,
del cuerpo, de la transformación nuestra. Tal vez eso implica que entonces vamos a ser, no ángeles, pero vamos a ser iguales a los ángeles. Tal vez sí. Bueno, de hecho, Jesús dijo que en la resurrección seremos iguales a los ángeles, porque ellos no se casan ni se dan en casamiento. Y si el punto de comparación solamente tenía que ver en cuanto a casarse o no, o tiene que ver en cuanto a todo su estatus, su rango, su nivel, tal vez. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros vamos no solamente a mirar al Señor tal y como Él es, sino que nos dice que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Así dice el texto bíblico. Es decir, el Señor ha provisto, ha diseñado una posición, un diseño, algo extraordinario, grande, único para los seres humanos. Qué lástima que los seres humanos se degraden y se han degradado por la corrupción, por la perversión de sus propias vidas, de su pecado. Por más que se quiera maquillar en términos intelectuales y sociales. Ahora, cuando dice aquí el hombre, ¿qué es el hombre? Este hombre se refiere primariamente al hombre Adán, al primer hombre, como cabeza de la humanidad. Y todos nosotros somos descendientes de ese hombre, Adán. Pero luego el autor bíblico nos interpreta este pasaje en Hebreos capítulo 2, diciéndonos que este hombre de que habla aquí tiene un prototipo, hay un diseño perfecto, y este se llama Jesucristo. De hecho, este es un salmo mesiánico que tiene que ver con Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 6 al 9 dice: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y ahí empieza la cita del Salmo 8. Estoy leyendo en Hebreos. ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pareciera que hasta aquí todavía va hablando del hombre descendiente, de Adán y descendiente de Adán y de Eva. Pero luego lo que sigue cambia y la aplicación es hacia Jesús, y aquí lo aclara: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Otra vez, aquí este poco es temporalmente. Es por un tiempito. Hablando de la encarnación de Cristo y del trabajo de la redención o la misión redentora de Él. Hecho por un poco menor que los ángeles, esto es un poco de tiempo, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí tenemos que el autor de Hebreos nos interpreta un doble significado del sentido de la profecía del Salmo 8, diciendo que no solamente se refiere al hombre humano, a la humanidad, sino que se refiere también al Mesías que vino para hacer la misión de redención. Ahora, antes
o leíamos aquí, que hay enemigo y hay vengativo, y que Dios levanta su estandarte, o se levanta el estandarte de Dios por medio de la alabanza y de la alabanza de los débiles. ¿Sabe quiénes son los débiles? Los débiles ahí en el Salmo son los bebés, como lo mencionábamos ya. Pero Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 27 y 28 dice que los débiles somos los creyentes. Porque Dios escogió a lo débil de este mundo, a lo pequeño, a lo que no es, a lo torpe, a lo vil, ¿qué otras cosas dice? A lo necio, todo esto. Dios, oye hermanos, todo eso entonces somos. Porque Dios se glorifica precisamente en lo pequeño. Porque el reino de Dios como que nos trae las cosas a la inversa de los reinos de este mundo. Por ejemplo, para ser grande, los gobernantes que hacen se enseñorean de las naciones, dijo Jesús, y ejercen sobre ellos poder, dominio, potestad, se engrandecen, los explotan, los manipulan, todo eso. Y Jesús dijo que para ser grande en el reino de los cielos, ¿cómo es? No es así. ¿Cómo es? Para ser grande en el reino de los cielos hay que ser el humilde, hay que ser el servidor del hermano, de la hermana. Tiene que ser aquel que se considera pequeñito. Ese es el grande en el reino de los cielos. Me parece que las cosas como que vienen a la inversa en el reino de los cielos en comparación con el reino de este mundo. Y por esa razón el Señor se glorifica como en el pequeño, en el que no es, en aquel que se considera que es el pobre. Por eso dice, lo débil del mundo escogió Dios, lo que no es para deshacer a lo que es. Porque lo más grande de este mundo es muy débil y es insuficiente para Dios. Pero lo más pequeño de este mundo, pero en las manos de Dios, es más grande que lo más fuerte de este mundo. Y esa es una explicación también que nos da el apóstol Pablo. Por eso, hermano y hermana, hay posibilidad para usted, para que Dios lo use. Aunque usted no tenga grados académicos, aunque no tenga muchas riquezas, muchos millones de dinero, hay posibilidad para usted. Dice el texto bíblico que Dios o Jesús había escogido a sus discípulos y entre ellos escogió a unos que eran del vulgo y sin letras. Y estos eran tremendos, eran poderosos. Entre esos estaba Pedro. Poderosos en Dios. Porque así es como Dios trabaja. Dios no trabaja en base a la capacidad suya o en base a mi capacidad. Dios trabaja en base a su gracia, en base a la disposición del corazón, un corazón de fe, una persona que se abre, se entrega a Dios. En base a eso, Dios trabaja. Y cuando Dios trabaja, allí está toda la potencia, allí está todo el poder, allí está aquello que dijeron Pedro y Juan: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y Dios lo respaldó.
Eso es. Ahora, en cuanto a la oposición, hay otro pasaje más. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 al 28. La oposición continúa. Estaba en los días de Jesús, estaba en el tiempo antiguo hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. Está la oposición allí presente para el creyente en el actuar, en el vivir del creyente cotidianamente. Allí está la oposición, ahí están los enemigos. Pero vamos a ver, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo creo que esto es en el tiempo presente. Viene desde los días de su exaltación y de su ascensión, pero también en nuestros días, hasta nuestros días. Y esto va a durar hasta la aparición de Cristo en su segunda venida. Preciso es que reine hasta que todos sus enemigos estén, o sean puestos bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte, dice. Por eso esto está hacia el futuro. El postrer enemigo será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa, es decir, excepto o salvo Dios, el Padre, quien fue que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Excepto Dios, el Padre, no está sujeto a Cristo, pero después todos los demás están sujetos a Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice aquí en el Salmo que nosotros, el mismo salmista, el mismo compositor, él dice, cuando veo tus cielos, nosotros necesitamos ver, necesitamos observar cuán grande es Dios, lo que Él ha hecho. Y cuando nosotros vemos, entonces esa reflexión nos produce alabanza en nuestras vidas. Decíamos aquí en el título, alabemos su grandeza. El trabajo suyo y el trabajo mío constantemente debe de ser darle gloria a Dios. Darle gloria, o sea, traer grandeza a Él, traer fama a Él, traer buen nombre, buena reputación, buen testimonio a causa de su vida, a causa de sus palabras. Que por doquier nosotros estemos y la gente nos mire, estemos dándole gloria a Dios con nuestras vidas. Aquí no se trata solamente de entonar canciones, y a Dios sí le gusta que entonemos canciones, pero se trata de darle la gloria a Dios con toda nuestra vida, todos los días. Vamos a orar y que Dios nos ayude para que lo adoremos a Él con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres este Dios inmensamente grande, pero que a la vez estás tan cerca de nosotros, estás con nosotros, estás alrededor nuestro, has manifestado tu gloria, tu poder, tus obras, nos has dado suficiente testimonio para que te creamos y para que te sirvamos. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que como pueblo te alabemos, te reconozcamos y anunciemos tu palabra de verdad,
ante aquellos que quieren menospreciarte, que quieren desacreditarte o que quieren anularte completamente del ámbito de sus vidas. Oh Dios santo, ayúdanos, Señor, ayuda a los muchachos que están en los colegios, ayuda a los muchachos que están, hombres y mujeres, adultos también que están estudiando en las universidades, para que el testimonio tuyo, el testimonio de fe, brille y resalte en medio de toda ideología satánica y contraria a lo establecido por ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, como familias, para educar a nuestras familias, para enseñarles acerca de cómo nos has formado, cómo nos has creado. Desde los niños pequeños podamos enseñarles bien para que estas ideologías no los confundan en ningún momento. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para arraigarnos y cimentarnos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a este pueblo, bendícelo al regresar a sus hogares y a sus lugares en esta tarde, y que tu bendición, tu gloria, tu paz, el brillo tuyo esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Terminamos. Que Dios los bendiga.